Entonces, la semana pasada iniciamos la lección número 3, siempre del principio número 2, que trata sobre la obra de Jesucristo. Entonces, como primer punto, lo que estuvimos viendo es para qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de hombre. Bueno, uno de esos motivos fue para revelarnos a Dios. Él es la imagen misma de Dios, el Padre. Bienvenida, hermana Yolanda. Entonces, Buenas noches. buenas noches. Entonces, sí, cuando nosotros vemos en la Escritura de que el Señor Jesús es la misma esencia, la sustancia de Dios, pues nos da a entender de que efectivamente Jesús es Dios. Entonces, por eso es que a los discípulos, Felipe, cuando le preguntó, ¿verdad?, al Señor Jesús de que muéstranos al Padre y nos basta, Él le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Es por eso, porque el Señor Jesucristo revela al Padre como segunda persona de la Trinidad, dado que es Dios. También vimos que para proveer un ejemplo para nuestras vidas, el Señor Jesús vivió de una vida perfecta, sin pecado, vivió una vida que satisfizo la justicia de Dios, que era el único realmente que podía hacerlo, teniendo esa doble naturaleza, siendo eterno, pues no podía morir, pero también se hizo hombre para poder vivir como uno de nosotros, con estas limitantes de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, pero al mismo tiempo padecer, porque Él sintió el dolor como cualquiera de nosotros, tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo temor en algún momento, hasta se podría decir que depresión en el momento que estaba en Getsemaní, que el sudor era como gotas de sangre, o sea, definitivamente estaba en un nivel de estrés que no cualquiera podría soportar, ¿verdad? Obviamente porque él sabía lo que iba a pasar. Y pues nos da ejemplo de vida, de que tal vez no vamos a vivir obviamente lo mismo, o sea, no vamos a padecer tanto, pero sí en este mundo, pues ustedes saben que el cristiano pues muchas veces es visto de menos, eh, muchas veces es afligido por eh, las demás personas, por el mundo. Bueno, los tres enemigos clásicos que tenemos, ¿verdad? El mundo, el sistema que tenemos actualmente, ideología de género, feminismo radical, aborto, y un montón de cosas que a nosotros nos dicen los, ¿cómo se llama? Los intolerantes, pero realmente nosotros, eh, solo por decir la verdad que está en la escritura, muchas veces nos tachan de intolerantes, ¿verdad? Siendo el mundo el que realmente no quiere aceptar la palabra de Dios. Y tampoco, bueno, y nos pueden insultar a nosotros todo lo que quieran, ¿verdad? Y nosotros media cosita podemos decir y ya nos van tachando, ya nos hace un gran escándalo. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Este mundo es bien complicado. Otro de los enemigos es la carne. Nuestra propia concupiscencia, pues, nos hace pecar. No podemos nosotros echarle la culpa ni a Satanás ni al diablo, porque nosotros cuando caemos, caemos porque al final tomamos una decisión y es la de pecar. Entonces, definitivamente esa tentación está en nosotros por esta naturaleza pecaminosa. Y también está finalmente Satanás y los demonios, ¿verdad? Ellos también de alguna forma, pues, pueden influenciarnos o ponernos tentación para poder pecar, ¿verdad? Pero esos son los tres enemigos que tenemos. Pero con ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, pues podemos salir adelante haciendo o viviendo una vida que le pueda agradar a Dios. También otro punto era para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Vimos la figura del sumo sacerdote en Cristo Jesús, que Él es el verdadero, el sumo sacerdote final, que es quien traspasó los cielos, el lugar santísimo, hacia la presencia perfecta y verdadera de Dios que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, no, lo que se hacía en el día de la expiación, el pueblo israelita en el antiguo pacto,
Era prácticamente un tipo, un sombra, un modelo de lo que iba a ser esta obra del Señor Jesucristo, que es el sacrificio definitivo por los pecados para todo aquel que en él crea. Bien, entonces ese fue el último punto, de ahí nos quedamos, sí, quiero ver, sí, nos quedamos aquí. ¿Para qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de hombre? Otro punto es para poder cumplir el pacto davídico. Creo que esto lo vimos también, ¿verdad? ¿Se recuerdan si vimos esto también? Lo del pacto davídico. Me suena que lo vimos. Ah, sí, 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 lo vimos, porque aquí está la parte del sumo sacerdote. Pues sí, perdón. Perdón, sí, esta parte ya la vimos, el pacto davídico, ya lo vimos, ¿verdad? Que ese pacto constaba de esa dinastía que iba a salir de David. Prácticamente todos los reyes de Judá eh, vino de ese linaje, siendo David el primero, después Salomón, después Roboam, después ya no me acuerdo, y bueno, eran 19 por todos, siendo el último de Judá, Sedequías, y ahí vino la cautividad babilónica, ¿verdad? Buenas noches, hermano Darío. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, entonces ahí podemos ver ese linaje y aunque se puede decir que en la cautividad, ¿verdad? Hubo como un corte ahí de la dinastía real, eh, pues ahí Zorobabel también me parece que era de descendencia de David, fue uno de los que construyeron el templo y poco a poco y se mantenía ese linaje hasta llegar a los tiempos de nuestro Señor Jesús. María y José, ambos eran de la tribu de Judá. Por eso es que se fueron a Belén para poder ser censados, porque la ciudad de Belén es prácticamente la ciudad donde nació David, cumpliéndose una profecía también, y porque ellos eran de descendencia de, de Judá, ¿verdad? Aparte de ser descendencia directa del rey David. Entonces ahí se cumplió, ¿verdad? Ese reino eterno, ese trono eterno, ese rey eterno, el Señor Jesucristo, naciendo como un bebé igual que nosotros y creciendo y haciendo su obra o su ministerio aquí en la tierra. Entonces, como hombre, Él es sumo sacerdote perfecto y como Dios, pues traspasó los cielos, llegando como sacrificio vivo delante de el Padre. Bueno, con su doble naturaleza, pues. También vino para destruir las obras de la carne y bueno, hasta ahí nos quedamos. Y ahora vamos a ver, siempre continuando con este tema, ¿para qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de hombre? También para poder ser un juez competente. El tema del juicio, pues yo creo que es algo que a todos nos preocupa, nos aflige, no es un bonito tema de hablar, pero es un hecho que eso va a pasar. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Salvos de qué? Porque a veces podemos tener se nos olvida ese detalle, ¿salvos de qué? De la ira de Dios mismo. Entonces, Dios nos está salvando de sí mismo, se puede decir, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús va a ser nuestro juez. Bueno, el juez de todos. Solo que el juicio que se va a hacer a los que no creen en el Señor Jesucristo va a ser un castigo, mientras que a nosotros que somos hijos de Dios va a ser un juicio más bien para recibir galardones. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya nuestro saldo está, ya está saldado, valga la redundancia, o sea, nuestra deuda está saldada, consumado es, dijo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, hasta ahí llegó, y pues todos los que tenemos la fe puesta en Él, pues nosotros somos salvos. Entonces, Él como ser humano, pues es un juez competente porque Él padeció lo mismo que nosotros, vivió igual que nosotros, solo que sin pecado. Vamos a leer un texto bíblico. Quiero ver del Evangelio según Juan, solo que veo que no está aquí. Sí. Quiero ver. Aquí está. Bien, voy a pedir a un hermano o una hermana que lo pueda leer, por favor. Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. Muchas gracias. Excelente. Bien, aquí está clarísimo, aquí en el Evangelio, según Juan, nos explica aquí que efectivamente el Padre delegó en el Señor Jesucristo todo juicio. Entonces, Él va a ser quien va a juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Él vino aquí al mundo como hijo de hombre, pero también como hijo de Dios. Entonces, tiene esa solvencia moral, por así decirlo, para poder juzgar. También está este pasaje, Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 27, un poquito más adelante del anterior, quiero ver. Ah, sí, ¿verdad? Sí, en ese mismo capítulo. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén, muchas gracias. Bien, ahí está también clarísimo eso, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo tiene esa delegación de poder ser un juez competente. Bien, también envió Dios al Señor en semejanza de hombre para proclamar el Evangelio, el mensaje de Dios. Cuando oímos la palabra mensajero, a nosotros se nos ocurre que un cartero, una persona que lleva alguna encomienda o algo. La palabra ángel de alguna forma tiene que ver con ese tema de ser mensajero. También la palabra apóstol es una persona que es enviada a hacer algo. Entonces, el Señor Jesucristo de alguna forma también fue un mensajero. De hecho, el profeta también de alguna forma también era un mensajero, el mensajero de la palabra de Dios. Moisés fue uno de ellos. Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que decía el mismo Moisés de que iba a venir alguien como él, un profeta parecido a él, solo que obviamente mucho más glorioso, y ser una profecía directa del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él vino también a ser un mensajero de Dios, a proclamar el mensaje de Dios. Vamos a ver entonces Mateo, capítulo 4, versículo 17, lo voy a leer yo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué es un predicador? Es un heraldo, una persona que expone, que habla sobre algo, en este caso, la palabra de Dios. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas muy importantes del arrepentimiento. Vimos en el orden de salvación que el arrepentimiento es un paso muy importante para todo creyente. Es cierto, el Espíritu Santo, bueno, primero el llamado, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos llama desde el interior pero también nosotros somos regenerados, nacemos de nuevo por medio de esa obra del Espíritu Santo. Entonces, una vez nosotros nacemos de nuevo, seguimos al paso de la conversión, que no es más que arrepentimiento y fe, esos dos componentes muy importantes. Arrepentimiento, una persona se arrepiente cuando identifica o tiene claro de que es una persona pecadora. Y ese es un problema que hay en este mundo, que muchas personas no se consideran pecadores, no sienten que no tienen por qué arrepentirse. Dicen, bueno, yo no he matado a nadie, yo no le hago nada malo a nadie, y si miento es una mentirita pequeña y cosas así, ¿verdad? Hay muchas personas que se justifican de esa forma, pero realmente todos no podemos nosotros llegar delante del Padre y justificarnos. Nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Realmente nuestra naturaleza pecaminosa es pecaminosa, en verdad. Y así como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que era de continuo el mal, el ser humano, esa naturaleza la seguimos manteniendo. Pero ¿qué pasa? Esa regeneración, ese nuevo nacimiento nos permite a nosotros poder llegar a este punto de la conversión, el poder reconocernos que somos pecadores y por ende arrepentirnos, que no es un remordimiento cualquiera, algo así como le pasó a Judas cuando
tuvo un gran remordimiento de que había entregado al Señor Jesucristo, tiró las monedas que le habían dado ahí en el templo y se fue a ahorcar, ¿verdad? Esa es una tristeza que viene del mundo y que no es según Dios, ¿verdad? Porque no lo conllevó al arrepentimiento, no como al apóstol Pedro, que él si bien negó al Señor y cantó el gallo, ¿verdad? Él lloró amargamente, pero no se fue a matar, o sea, realmente el Señor Jesucristo intercedió por él, porque él pidió al Padre que lo guardara, ¿verdad? Porque él sabía que iban a hacer, ¿cuál es la palabra? Así como agitar un árbol, no me acuerdo cómo es la palabra, pero él sabía que iban a pasar por momentos difíciles y sabía que Pedro era un pilar, una persona tan importante para apacentar a sus ovejas, o sea, porque él sabía que él era líder, pues, o sea, y que lo iban a seguir. Entonces, bueno, ahí podemos ver que Pedro sí se arrepintió. O sea, hizo un giro de 180 grados en este caso, ¿verdad? Reconoció su error y pues pidió compasión, ¿verdad? Rogó seguramente al Padre, ¿verdad? Que lo perdonara. Y pues el Señor Jesucristo le confirmó, pues, que le dijo varias veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le decía, sí, Señor, tú sabes que te quiero, y así, ¿verdad? 3 veces. O sea, ahí podemos ver una reconciliación. Pero el punto aquí es eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo estaba proclamando esa verdad del Señor, de Dios Padre, ese plan de salvación, y dijo ciertamente, así claramente, de que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cómo así, verdad? El reino de los cielos, y una cosa es la tierra y otra cosa son los cielos, ¿verdad? Pues sí, el reino de los cielos se acercó porque el rey de ese reino de los cielos estaba ahí con ellos. Que muchos no lo reconocieron, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero realmente sí, ya se había acercado el reino en ellos, entonces es algo interesante eso también. Hay otro pasaje aquí, Mateo capítulo 7, versículo 29. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ahí podemos ver esa autoridad que tenía el Señor Jesucristo para poder hablar o predicar ese mensaje de Dios. O sea, obviamente, ¿cómo no iba a hablarlo con autoridad si él mismo es autor de la palabra de Dios? Si él mismo es Dios. Entonces, los escribas de alguna forma, ellos se jactaban de ser personas muy doctas en la ley. Como ellos eran como copistas de la palabra, ellos sabían bastante, ellos eran estudiados, de hecho eran dedicados al 100%, pues en la mayoría de casos, en estudiar la ley. Y bueno, todo el Tanaj, de hecho, la ley, los profetas y los escritos, que ahí se compone prácticamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y bueno, la gente le tenía respeto y todo, ¿verdad? Pero de alguna forma no sentía la gente que ellos hablaban con autoridad. En cambio, ahí sí podemos ver que ellos sí reconocieron al Señor Jesús, que sí hablaba con propiedad, con seguridad, no titubeando, no haciendo citas de otros, por así decirlo, maestros, ¿verdad? Sino que él siempre hacía referencia a la palabra de Dios. Pero bueno, también otra razón por la cual Dios envió al Señor Jesús en semejanza de hombre es para vencer la muerte a través de la resurrección. La resurrección es un tema sumamente importante para ese plan de salvación. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice la palabra, porque no tendría sentido, pues, así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, si no hubiera resurrección, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, no tiene, sería un sinsentido esta vida si no hubiera una recompensa, si no hubiera ese evangelio. Y en eso consiste el evangelio, ¿verdad? No solamente que el Señor Jesucristo, siendo Dios hombre, vino a la tierra a padecer y a morir por nuestros pecados, sino que también está el componente de esa resurrección,
que es lo que nos da a nosotros esa esperanza de gloria, que vamos a seguir sus pasos porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos da esa certeza de que somos justificados por esa resurrección, porque nosotros vamos a seguir esos pasos. Pero bueno, vamos a leer este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, pero para tener un mejor contexto voy a leer desde el versículo 8. Nos dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bien, el contexto es que el apóstol Pablo está prisionero por la palabra y está dando instrucciones a su hijo en la fe, pues se podría decir su discípulo o quien iba a ser como delegado por él para poder ser encargado de supervisar iglesias. Entonces, el apóstol Pablo le está dando instrucciones en esta carta y le dice pues que no se avergüence de dar testimonio del Señor, que a pesar de que él estaba en prisión, él no se sintiera mal pues ni nada, y bueno, o sea, yo no he estado en prisión nunca y yo supongo que alguien que haya estado en prisión pues se sentiría un poco así como mal, ¿verdad? Y la gente pensaría mal de esa persona, ¿verdad? De que por algo está ahí, ¿verdad? O cosas así, o sea, aunque el apóstol Pablo pues era, tenía un testimonio de ser un hombre de fe, un hombre intachable, pero sin embargo siempre la gente habla, ¿verdad? Entonces de alguna forma, Timoteo no se tenía que sentir mal por eso, y el apóstol Pablo mucho menos. Él tenía claro todo, ¿verdad? O sea, él tenía claro de su ministerio y sabía que iba a pasar ese tipo de cosas, pero igual, ahí nos menciona la palabra que participa de las aflicciones, así como el apóstol Pablo estaba siendo afligido, también Timoteo tenía que ser instruido en eso, que él iba a participar también de las aflicciones por el evangelio. Y eso no nos exime a nosotros también, ¿verdad? Nosotros vamos a padecer muchas veces por este evangelio. Y continúa el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios nos llamó con llamamiento santo. Es parte del ordo salutis, ¿verdad? El orden de la salvación, el llamamiento eficaz. No conforme a nuestras obras, muy importante, muy parecido a lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, de que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Efectivamente, así aquí se confirma. No es porque Dios vio en nosotros que íbamos a creer en Él, que íbamos a ser buenas personas, no, ¿verdad? Sino que no lo hizo por nuestras obras, sino según el propósito suyo. En Dios está el propósito de por qué nos ha salvado. No es por nuestras obras, es por su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús por la obra expiatoria de nuestro Señor. Antes de los tiempos de los siglos, o sea, antes de la fundación del mundo, sería otra forma de decirlo, ¿verdad? O sea, que ya estaba desde antes dicho, ¿verdad? Predestinado, que es una palabra que no le gusta mucho, pero ya estaba determinado, pues, que quienes iban a ser sus hijos para su propósito, no por nuestras obras, por pura gracia, por pura fe en nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ahí vemos, el Señor es quien por medio de ese sacrificio expiatorio fue propicio a que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y nosotros, por medio de esa fe, si nosotros aceptamos que efectivamente Él murió por esos pecados nuestros, pues nosotros entramos a esa vida eterna. Y aquí se menciona, ¿verdad? La inmortalidad por el Evangelio, la inmortalidad. O sea, nosotros tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que esta vida pues es pasajera. Va a llegar un momento que ya sea que venga el Señor o que nos pase algo, o nos llegue el día y la hora, pues
vamos a dejar este mundo, pero la vida no finaliza ahí, sino que vamos a estar ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, y cuando se manifieste aquí en el mundo su segunda venida, pues vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces, gloria a Dios por el Evangelio, ¿verdad? También hay otro pasaje, quiero ver, no, más adelante está, perdón. Bien, ahora vamos a ver la importancia de la resurrección de Cristo. Ya hemos visto varios pasajes, ya hemos visto varios argumentos que definitivamente es sumamente importante porque tiene repercusiones eternas, pero igual, vamos a ver algunos otros puntos para su persona. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 19. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Voy. Amén. Uy, perdón, hermana. Si quiere yo el siguiente. Gracias, perdón. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, hermano. Sí, aquí el Señor Jesús está hablándoles a los discípulos, ya estaba en Jerusalén, en camino a Jerusalén, me parece, y él tenía claro su ministerio, él tenía claro lo que vino a hacer aquí en la tierra. Entonces le está diciendo a sus discípulos que él va a ser entregado a los gentiles, lo van a escarnecer, o sea, se van a burlar de él, lo van a azotar, o sea, va a sufrir, va a sentir padecimiento, dolor, le van a crucificar, o sea, les dio detalles, o sea, que, bueno, los apóstoles quizás en su momento no entendieron, vieron las cosas y no se recordaron de estas cosas. Sabemos que el Espíritu Santo obró en ellos para que recordaran todas esas cosas y las pudieran escribir o hablar a los demás para que de alguna forma llegara el Evangelio a nuestras manos también. Pero en ese momento de la cruz, cuando murió, pues ellos como que no se acordaron de esas cosas, pero aquí se los dijo claramente todo lo que iba a acontecer y les dice, más al tercer día resucitará. Entonces el mismo Señor Jesús les estaba explicando todo porque él tenía claro lo que venía a hacer. Entonces, ahí está, ¿verdad? También está Mateo capítulo 28, versículo 6, si me acompaña ahí con la lectura, hermano. Sí. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén, gracias, hermano. Bien, este es el contexto en donde el Señor Jesús ha resucitado. Era el primer día de la semana, el día domingo. Estaba saliendo el sol, o sea que ya prácticamente era el inicio del día domingo. Acuérdense que los judíos, pues, como que tienen ese cálculo de día, de tarde en tarde, ¿verdad? Entonces, tipo, sí, o sea, prácticamente era ya domingo, pues, el primer día de la semana y llegaron muy temprano las mujeres, ¿verdad?, a visitar la tumba y llegó el ángel, un ángel del Señor. Buenas noches, bienvenida, hermana Rebeca. Buenas noches, hermano, gracias. Bien, gracias. Entonces vino ese ángel y pues removió la piedra. Los que estaban guardando ahí esa área pues se asustaron, se fueron y bueno, y ahí está ese contexto, ¿verdad? Que el Señor Jesús ya no estaba ahí, sino que había resucitado, tal como Él lo había dicho a sus apóstoles. Y les dice a las mujeres que le vayan a decir a los apóstoles que ya resucitó, ¿verdad? Y que el plan sigue en pie porque les había dicho que fueran ¿cómo se llama? Ay, se me escapó, creo que era a Jerusalén, o no me acuerdo. Pero el punto es de que aquí se cumplió lo que Él les había dicho. Venid, ve el lugar donde fue puesto para que vean y se convenzan de que el Señor había resucitado. Y obviamente Él dio muchas evidencias indudables en todo ese tiempo, entre más o menos 40 días, estuvo apareciéndose y mostrando evidencias de su resurrección. Pero bueno. De ahí otro de los puntos, la importancia de la resurrección
de Cristo fue para su obra. En parte ya hemos visto de qué se trata esa obra, pero vamos a verlo un poco más en concreto. Este es un poco largo el texto, lo voy a leer yo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí el apóstol Pablo, como todo un buen maestro, utiliza este tipo de enseñanza haciéndose preguntas, él solo, preguntas y respuestas, algo así como un soliloquio, él solo está hablando, se está preguntando, porque él ha estado explicando esta carta a los romanos, es sumamente interesante, ahí están las 5 solas de la Reforma Protestante condensado, ahí están las grandes doctrinas o fundamentales doctrinas del cristianismo. Y bueno, aquí el apóstol Pablo en capítulos anteriores ha hablado sobre el tema de la gracia, ha hablado sobre el tema de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, somos pecadores, no hay justo ni a un uno, pero por eso es que vino el Señor Jesucristo para poder destruir estas obras del diablo, ¿verdad? O sea, para salvar lo que se había perdido, que es eso, la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, muchas personas nos cuestionan de esa forma, ¿verdad? De que dicen que estos cristianos evangélicos, bien fácil, ¿verdad? O sea, ellos pecan y solo creen en el Señor Jesucristo y creen que ya son salvos. Y bueno, ciertamente, por medio de la fe en Cristo Jesús es que somos salvos, no es por nuestras obras. Ahora, no significa que tenemos licencia para pecar, ¿verdad? O sea, sí somos salvos por gracia, pero aquí por eso es que el apóstol Pablo está tratando de tocar ese tema y por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice él, ¿verdad? En ninguna manera. O sea, no es aceptable eso, ¿verdad? Que un cristiano viva deliberadamente en pecado toda su vida, ¿verdad? Está bien que, pues sí, que al principio, al iniciar en los caminos del Señor, pues haya tropiezos, que haya retrocesos, o que vaya lentamente, ¿verdad? Pero tarde o temprano tiene que ir avanzando, ¿verdad? Eh, y bueno, y es por eso mismo, porque tenemos al Espíritu Santo como sello de la promesa, que es quien nos transforma en colaboración también de nosotros, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte, pero bueno, aquí explicando el apóstol Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El tema del bautismo lo vamos a ver más adelante. Hay una lección específica que habla sobre eso. No voy a entrar mucho en eso. Básicamente, el bautismo no es un requisito de salvación. Si lo fuera, pues la salvación sería por obras. Y un vivo ejemplo de todo eso es el ladrón que estuvo crucificado con el Señor Jesús, ¿verdad? Que él pues no fue bautizado, él no hizo casi ninguna obra, quizás porque él estaba justamente crucificado por ser pecador, quizás por ser asesino, por ser ladrón, pero él reconoció al Señor Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le confirmó, ¿verdad? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy es literal, o sea, hoy, ese mismo día que murió, pues, llegó al paraíso con el Señor Jesús. Entonces, el bautismo no es que salve, ¿verdad? Pero el bautismo es una ordenanza, es un paso de obediencia, porque de alguna manera ejemplifica el sentido del Evangelio, esa obra del Señor Jesucristo, de que así como Él murió, también nosotros morimos. Eso es lo que significa el bautismo, ¿verdad? Sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida, como dice el pastor Mauricio, prácticamente inspirado en este texto bíblico. Entonces, nosotros morimos ante el pecado y ahora somos una nueva criatura. Ahora, nosotros hoy en día, primero, aceptamos a Cristo, que es como una forma que el cristianismo da a entender ese paso de fe, ¿verdad? Que tiene una persona al oír el Evangelio y al creer en Cristo. Pero
En estos tiempos de la iglesia primitiva, inmediatamente una persona creía en el evangelio, se bautizaba. O sea, no es como ahora, ¿verdad? Que ahora la persona acepta a Cristo, por así decirlo, pasa un tiempo, decide quererse bautizar, pasa por un estudio respectivo para entender qué es el bautismo, etcétera, y se bautiza, ¿verdad? En esos tiempos no era muy así, sino que era casi inmediato, ¿verdad? Creído en el evangelio, quiero bautizarme, allá hay agua, bauticémonos. Entonces así era, ¿verdad? Pero igual, no es que esté mal como lo hacemos ahora, ¿verdad? La verdad es que es bueno que nosotros estemos convencidos, que estemos como más sabedores de qué se trata el evangelio y de qué se trata el bautismo. Pero bueno, pero eso es para explicar un poco el contexto de esta parte, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otra traducción dicen novedad de vida. Entonces sí, si nosotros hemos muerto para el pecado de una forma simbólica por medio del bautismo, aunque nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nacer de nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo, entonces deberíamos de vivir una vida nueva, no de una forma perfecta cumpliendo los mandamientos, pero sí de una forma genuina. O sea, nos duele cuando le fallamos a Dios, tenemos la necesidad de confesar nuestros pecados, no vivimos una vida pecaminosa, deliberada, sin remordimiento, y felicitando a los que pecan igual que yo, ¿verdad? Sino que sí, hay un dolor, pues, por el hecho de estar pecando, pero es por eso, porque debemos de andar en esa novedad de vida. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en el bautismo, ¿verdad? Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, sí, el pecado va a ser destruido en el cuerpo, pues el cuerpo del pecado sea destruido, dice. Porque sí, efectivamente, esta naturaleza pecaminosa está en nosotros por esta carne que ahora tenemos, porque somos descendientes de Adán, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, el postrer Adán, es ahora nuestro representante. Nosotros por la fe en Él es que somos justificados, somos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, sí, vamos a seguir pecando, o sea, eso es indudable, hermanos, que vamos a seguir pecando, pero tampoco vamos a vivir deliberadamente en el pecado, pues. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Tenemos esa esperanza de gloria. Él resucitó. Y si nos dice la palabra que vamos a resucitar también, pues así es. Y vamos a seguir sus pasos. Él es el camino. Vamos a seguir sus pasos. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya murió una vez, ya no va a morir nunca más. De hecho, Él es Dios, nunca murió, ¿verdad? Como su naturaleza divina. Pero sí, como hombre, como Dios hombre, sí murió. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque resucitó. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, llevando el peso de nuestros pecados. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nosotros vivimos por Él también. Bien, entonces el Señor Jesús vino a hacer esa obra, ¿verdad? El pagar el precio por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos en Él tener una vida nueva. Y seguiremos sus pasos, vamos a ser resucitados, vamos a tener un cuerpo glorificado, estaremos con Él sin relación con el pecado. Hoy por hoy, pues ahí está el pecado, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, hermano. Amén. Ajá, entonces aquí estamos crucificados con Cristo. Que, como les mencionaba, eso es lo que prácticamente nos enseña el bautismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y somos regenerados, somos nacidos de nuevo, en ese momento llega el Espíritu Santo y ahí prácticamente ya nuestro viejo hombre ya murió. Y entonces ya no vivimos nosotros, sino que el Señor Jesús vive en nosotros, por medio de Cristo, del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y ahora, pues, obviamente seguimos viviendo en este mundo, seguimos en esta carne. Y ahí no dice que no vamos a pecar, o sea, ahí dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, puesto los ojos en el Señor Jesús. Algo así como el tema de la serpiente, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De la serpiente de bronce, que los israelitas cuando eran picados por la serpiente ustedes saben que representa prácticamente el pecado. Cuando eran mordidos, pues ellos morían, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces ellos lo que tenían que hacer era mirar a la serpiente de bronce y con eso iban a ser salvos. Entonces, bien curioso, ¿verdad? Que Dios le manda a Moisés a que haga una serpiente de bronce, pero tenía un significado profético. Era un tipo de sombra de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, cargó el peso de nuestros pecados. Por eso es que la forma era una serpiente de bronce. Entonces, así como fue levantada la serpiente de bronce para la salvación de esos israelitas, era necesario que el Señor Jesucristo fuera levantado, o sea, fuera crucificado para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Viéndolo a Él, teniendo nuestra fe puesta en Él. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito y que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bien. Para el Evangelio, también esa es una de las cosas importantes que tiene que ver con la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Voy a leerlo yo. Porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se refiere a el Antiguo Testamento en este caso, porque en este periodo de tiempo se estaba formando todavía el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, pues ahí está todas esas profecías que apuntan al Señor Jesucristo. Y Él vino, murió por nuestros pecados conforme a lo que toda la palabra del Antiguo Testamento nos dice, que a veces está un poco encriptado y todo eso, sí, pero ahí estaba escrito. Y a veces estaba bien claramente, ¿verdad? Como algunos salmos, y etcétera, en Isaías también. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vemos al apóstol Pablo insistir en el tema de las Escrituras, ¿verdad? Que esa es la palabra profética más segura que tenemos, más confiable. Por eso es que nosotros como cristianos evangélicos tenemos como pilar, por así decirlo, de nuestra fe, la sola Escritura, o sea, porque en la Escritura está la verdad, o sea, del Señor, es la palabra de Dios. Entonces ahí está todo lo que necesitamos para esta vida, es nuestra suprema norma de fe y conducta. Es suficiente, es inerrante, infalible, es clara. Si bien hay pasajes que son un poco difíciles de entender, pues otros pasajes más fácil de entender, pues interpretan a los otros, y hay otras cosas que están selladas, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, las Escrituras, ahí está la revelación de Dios, lo que nos ha dado a conocer, y hoy en estos postreros tiempos que vivimos, pues es una gran bendición que tengamos la revelación completa en la Biblia, ¿verdad? Muchos hubieran querido tener esa revelación, ¿verdad? Y no lo vivieron, y nosotros la tenemos completa.
Pero en fin, el Evangelio es eso, ¿verdad? El Evangelio es que el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido de Dios, vino para morir por nuestros pecados, para ser sepultado, para resucitar al tercer día. Y pues ahí el apóstol Pablo defiende este punto de la resurrección, dando algunas evidencias que menciona en el versículo 5 y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, aquí supongo que incluyeron a Matías, porque él lo vio también, era uno de los requisitos para ser apóstol. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Supongo que fue cuando ascendió a los cielos, creo que, o en el aposento alto, no estoy seguro, pero en un momento de esos apareció a 500 hermanos, personas, de los cuales muchos viven aún. Así como quien dice, vaya, ustedes tienen dudas de eso, vayan a preguntar a los que viven, ¿verdad? Que ellos son testigos de eso. Y otros ya duermen, obviamente, pues esta carta, esta epístola, pues se escribió algunos años después, no recuerdo ahorita cuánto, pero mínimo fue antes del año 70, ¿verdad? Y eso de dormir, pues no es el sueño del alma, no es que uno duerme, ¿verdad? Cuando muere, sino que es una forma poética, una forma normal que se habla de la muerte, ¿verdad? Que cuando alguien muere, entonces, así como dice la palabra, está ausente en el cuerpo y presente ante el Señor. Algo así como nosotros hablamos con otras personas que por ser un tema sensible, pues no le decimos, mire, se murió, ¿verdad? Sino que le decimos, ya está descansando, por ejemplo. Es otra forma más cotidiana que nosotros usamos hoy en día. En esos tiempos era una forma de decir dormir, ¿verdad? Ya duermen. Luego dice, apareció a Jacobo. Muy interesante este dato porque aquí se refiere al medio hermano del Señor Jesucristo. Ustedes saben pues que en la escritura José no conoció a María hasta que nació el Señor Jesucristo, hasta después que nació el Señor Jesucristo, pues, o sea, y la escritura ahí nos da a entender de que, pues sí, o sea, tuvieron más hijos, o sea que el Señor Jesús tuvo medios hermanos. Y no es que sea pecado, no es que sea malo, o sea, es algo normal. De hecho, la Biblia, pues, eso nos mandó desde el principio, ¿verdad? De fructificar la tierra, de multiplicarse, y no tiene nada de malo. Entonces, Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús, y él, según el testimonio de las Escrituras del Nuevo Testamento, él no creía en el Señor Jesucristo. De hecho, hay una parte en donde él y sus demás hermanos y hermanas decían que estaba loco, o inclusive se burlaban de él diciéndoles de que él tenía que ir a una fiesta judía, no me acuerdo cuál era la fiesta, pero le decían que fuera, porque él se tenía que dar a conocer ante los demás, y no es porque ellos creyeran en él, sino que se estaban burlando, pues, y así podemos ver, ¿verdad? Que ellos al principio no creían en él, pero sin embargo, luego de ver todos esos hechos que sucedieron en la vida del Señor Jesús, se le apareció a Jacob. Y de hecho, Jacob fue uno de los pilares sumamente importantes para la iglesia primitiva. Fue un líder, que inclusive el apóstol Pedro lo veía como tal. Tal vez no al mismo nivel, bueno, no sé, no sé cómo si hubiera algún tipo de jerarquía entre Pedro, Juan y Jacob, pero que era uno de los líderes de esa iglesia primitiva, sí, definitivamente. Entonces es interesante. Entonces, a él, al recibir esa revelación del Señor Jesucristo que se le apareció a él, probablemente ahí fue donde le cambió el chip y dijo, es el Señor, ¿verdad? Es Dios. Entonces ahí vemos ese cambio de actitud hacia el Señor, ¿verdad? Y luego dice después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, o sea, al apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí es interesante, ¿verdad? Que hay personas hoy en día que se dicen ser apóstoles. La palabra apóstol, como mencioné anteriormente, tiene que ver literalmente así, literalmente tiene que ver con un enviado. Entonces, de alguna forma, nosotros somos apóstoles en el sentido de que tenemos dones y nosotros servimos,
con esos dones. Entonces, de esa forma, pues nosotros somos enviados a una tarea específica. Por ese lado, sí podría decirse que somos apóstoles, pero el apostolado del que se trata aquí, de los 12 apóstoles, ese ya no hay, pues, y aquí el apóstol Pablo lo dice como un abortivo. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles, como un abortivo, o sea, ya lo último, ¿verdad? Se le apareció a él. Entonces, ya no hay apóstoles, así como antes, ¿verdad? Ya no hay esa autoridad apostólica. Por eso es que el canon, la Biblia ya está cerrada, ya no se le puede añadir ni mucho menos quitar, ¿verdad? Y ya la tenemos la revelación completa. Pero bueno, aquí el punto es de que el Señor Jesucristo, pues, vino a cumplir el Evangelio, a darnos ese Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Y era sumamente importante la resurrección. Sin resurrección, pues, sería vana nuestra fe, como dije anteriormente. Bien, 7:56 tengo aquí, creo que ya vamos a terminar con esta parte. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, el Señor Jesús fue entregado por nuestros, o sea, prácticamente por nuestros pecados, porque ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley. La paga del pecado es muerte. Entonces, el Señor Jesús fue entregado a muerte para pagar o saldar esa deuda que nosotros teníamos. Y resucitado para nuestra justificación, para declararnos a nosotros justos, porque Él es justo. Entonces, Él siendo justo, fue resucitado y nosotros en Él vamos a ser también justificados, pues vamos a ser también resucitados. Bien, finalmente, la importancia de la resurrección de Cristo también es para nosotros. Bueno, aquí tenía otro pasaje, Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Este es el Antiguo Testamento, es una profecía directa del Señor Jesucristo. Isaías 53 es como una pintura clara de esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, aquí bien interesante porque en este versículo vemos tanto la muerte de ese siervo sufriente, el Mesías, el Señor Jesucristo, como su resurrección. Porque por una parte aquí dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y anteriormente dice, yo le daré parte con los grandes. Entonces, ¿cómo así, verdad? ¿Cómo le va a dar parte con los grandes si murió? O sea, entonces ahí va implícito de que ese siervo sufriente iba a resucitar. Y fue contado con los pecadores. Ahí vemos que Él pagó el precio por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados y orado por los transgresores. Bueno, eso era con esa parte para no dejar ese versículo afuera. Y quiero ver, 1 Corintios, creo que lo tengo aquí. Ajá. Lo voy a leer rápido, ya vamos a terminar, solo denme un par de minutos. Para nosotros, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, por gusto, ¿verdad? La resurrección es sumamente importante porque si no fuera por eso, ahorita estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que prácticamente sin la resurrección es como que el Señor Jesús no hubiera hecho nada. Nuestros pecados estuvieran vigentes y pues sí. Pero dice el versículo 18, entonces también los que durmieron, perdón, ahí continúa con la temática. Los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Creo que aquí me hizo falta el otro versículo.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Más adelante vamos a ver un poco el tema de las fiestas de Jehová, que son 7. En Levítico 23 lo pueden estudiar. Ahí hay una fiesta de las primicias, que lo cumplió el Señor Jesucristo el día que resucitó, el día domingo. Y precisamente eso es lo que le pasó a él, ¿verdad? Él es el primero de la resurrección y nosotros vamos a seguir sus pasos más adelante, bueno, cuando se llegue el momento, ¿verdad? Pero él es la primicia, significa que nosotros continuamos. Él es primero, nosotros seguimos. Bien, entonces nos conviene, es para nosotros definitivamente esa resurrección. Nos falta, yo pensé que iba a terminar ahora, pero quizás me detuve en muchos detalles, pero bueno, terminamos la otra semana. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario, algo más que quieran aportar, hermanos y hermanas. Bien, creo que todo está claro. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia, que el Señor les bendiga grandemente y pues, bueno, sigamos adelante, ¿verdad? En este camino que tenemos delante de nosotros, que es la vida, para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar en este tiempo para despedirnos, hermanos. Entonces, acompáñenme. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, porque tenemos acceso a ella. Gracias, Señor, porque tenemos la revelación completa en tu palabra y que podemos escudriñarla, Señor, para poder conocerte más, conocer esa obra que hiciste, Señor, en Cristo Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque somos salvos de la ira venidera, Señor, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él satisfizo tu justicia y porque nosotros estamos en Él, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Bendice a mis hermanos, Señor, mis hermanas que se han conectado. Gracias, Señor, por su presencia y a los que verán en retransmisión. Gracias, Señor, también por ellos. Bendícelos y ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida en consecuencia de conocer tu evangelio, de conocer tu palabra, que la podamos transmitir, Señor, a los demás de la forma que tú deseas y que podamos brillar, Señor, en este mundo de la mejor manera. Gracias, Señor, por todo. Danos un buen descanso. Bendícenos, Señor, y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús hemos orado y por los méritos de Cristo te hemos pedido todo. Amén y amén. Bien, gracias, hermanos y hermanos. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Amén. Amén. Buenas noches, feliz noche. Feliz noches.